estudiantiles asistentes a esta sesión de la tarde. Muchas gracias por asistir y esperemos que esta sesión sea muy productiva en aras del mejoramiento de la docencia. El espíritu es en esta tarde poder evaluar el semestre que se termina en forma virtual y qué aspectos podríamos mejorar para el semestre que comienza. Igualmente, debo informar que el, la Asamblea de Profesores hizo un ejercicio también de evaluación y ellos consideraron muy importante que nos reunamos esta tarde para hacer lo propio desde la percepción y la voz de los representantes estudiantiles. Entonces yo quiero agradecer a los coordinadores de los programas, la profesora Mónica Vallejo, Lengua Castellana y Literatura, y el profesor Hernán Rivas de Ciencias Naturales y Educación Ambiental, quienes han estado permanentemente en estos procesos y articulando precisamente todas las actividades de los estudiantes. Entonces, de mi parte, muchas gracias. Les deseo en esta sesión mucha participación para que podamos también tomar nota de lo que ustedes manifiesten y luego socializarlo en asamblea de profesores. Entonces, sin más, yo le doy la palabra a la profesora Mónica para un saludito y luego al profesor Hernán. Adelante. Profesora Mónica Vallejo. Parece que se desconectó la profe. Parece que se desconectó, entonces siga, profesor Hernán. Bueno, muchas gracias, doctor Nelson. Un agradecimiento especial a nuestro decano por facilitar este espacio y un agradecimiento a todos ustedes, queridos representantes estudiantiles, por aceptar esta invitación y esta convocatoria a reflexionar acerca de temas trascendentales para el devenir no solo académico, porque esto trasciende mucho más de lo académico, sino el devenir institucional de nuestra facultad y de nuestros dos programas, el programa de licenciatura en lengua castellana y literatura y el programa de ciencias naturales y educación ambiental. Los representantes estudiantiles han sido unos actores protagónicos al momento de articular los esfuerzos que hemos hecho como docentes y que ha hecho la institucionalidad y que ustedes mismos como estudiantes han hecho. Han sido unos puentes muy efectivos para lograr que la comunicación de las decisiones que se han venido tomando, algunas veces incluso un poco improvisadamente, porque así lo ha ameritado las circunstancias, que esa información llegue en forma oportuna y en doble vía, ¿no? Desde los estudiantes hasta hacia nosotros los profesores y directivos, y desde los directivos hacia los estudiantes. Yo me atrevería a decir que sin esa colaboración definitiva que han tenido ustedes, sin esa colaboración tan decidida, no hubiéramos podido sacar el semestre adelante. Hoy pues los estamos convocando nuevamente con el fin de precisamente determinar aquellas circunstancias y situaciones que se presentaron el semestre pasado y que eventualmente puedan ser susceptibles de ser mejoradas con el fin de que en este semestre, con esos aprendizajes, esa experiencia que nos dejó haber enfrentado de un momento a otro la pandemia y cambiado todas nuestras estructuras didácticas y pedagógicas, podamos nosotros tomarlas como lecciones aprendidas, mirar los errores, mirar las cosas que se hicieron bien para continuarlas
y proyectarnos hacia el futuro, viendo qué es lo que es necesario hacer para que mientras dure la contingencia nosotros podamos dar una respuesta efectiva a sus procesos de formación. Entonces, reiterar ese agradecimiento y destacar y resaltar la labor tan importante que ustedes han tenido en todo este proceso. Entonces, mi saludo por ahora hasta aquí. Después, ahorita vamos a continuar. Yo le doy la palabra, si ya está aquí, a la profesora Mónica para que lo salude. Parece que la profesora Mónica tiene problemas de conexión. Bueno, Entonces, bueno, yo creo que más adelante ya podría. más adelante ya se vincula. Entonces, pues les comento que la sesión está siendo grabada para que quede un registro de lo que hablemos y conversemos hoy, ¿no? Hay un primer antecedente de esta reunión y es como lo mencionaba el doctor Nelson Torres, una reunión similar que desarrollamos con la Asamblea de Profesores, en donde también nos pusimos en la tarea de analizar, reflexionar cuál había sido el devenir del semestre pasado desde la perspectiva de haber tenido que implementar bruscamente de un momento para otro nuevas estrategias de comunicación entre estudiantes, docentes y directivos con el fin de sacar adelante pues nuestros procesos académicos en la universidad. Resultado de eso y también por la iniciativa pues de que desde el comité curricular teníamos de conocer cuál es la percepción y la visión de nuestros estudiantes que son el alma, nervio, la razón de ser de todo el proceso educativo en la universidad y sabiendo también que sus aportes seguramente serán muy valiosos para que podamos nosotros mejorar los procesos. Entonces esa es la razón de ser de que estemos en este momento reunidos. Y, y para eso hemos diseñado un instrumento que permita orientar la reflexión y la discusión. Acá les hicimos llegar a través de sus representantes estudiantiles, a través de los grupos de WhatsApp, en el caso de la licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, el grupo de representantes, un formulario de Google Forms donde habían unas preguntas que las tomamos como preguntas orientadoras para el inicio de la reflexión y alrededor de las cuales proponemos nosotros que se haga la discusión en este momento. Entonces, no necesariamente para ir dando respuesta una a una, pero si lo prefieren, como lo podemos hacer así, sino para que en base a esos cuestionamientos que estamos planteando en ese cuestionario, podamos nosotros o puedan ustedes expresar qué es lo que pasó en el semestre pasado y qué se puede mejor, qué estuvo mal, qué se puede mejorar para este semestre que ya hemos iniciado esta semana, ¿no? Entonces el cuestionario fundamentalmente tiene dos intenciones. Una, el ser ese orientador de la discusión de la reunión del día de hoy. Y en segundo lugar, obviamente, también esas respuestas que ustedes han enviado las vamos a organizar y sistematizar y junto con las conclusiones de esta reunión y con las conclusiones que también hemos tenido de la reunión con los profesores, pues podremos tener una visión más clara, un diagnóstico más preciso de lo que está sucediendo y en base a esa información poder tomar también las mejores decisiones desde las directivas de la facultad. Profesor Hernán, parece que la profesora Mónica ya está conectada. Sí, señor, ya está conectada, entonces le damos la palabra para que les dé un saludo a los estudiantes. ¿Me escuchan? Sí, Ah, sí. ya, bueno. Profe, qué pena, lo que pasa es que ahorita me entró una llamada. Bueno, igual, pues un saludo de bienvenida para cada uno de ustedes y los mejores deseos para este semestre que inicia. Como ya lo explicaba el señor decano y el profesor Hernán, pues nuestra intención es la de entablar una serie de acciones que permitan mejorar esa comunicación pedagógica entre los
profesores y los estudiantes y contribuir pues para que los procesos académicos se desarrollen de una manera exitosa con cada uno de ustedes y que efectivamente logremos una calidad en los aprendizajes. Entonces, pues tenemos siempre esa intención de escuchar a los dos actores de este proceso. Como ya lo mencionaron, ya hicimos un ejercicio con los profesores y ahora queremos escuchar pues de parte de ustedes también cuáles son nuestras fortalezas, esas debilidades y esos aspectos que ustedes consideran podríamos implementar como una oportunidad de mejoramiento para que este semestre que inicia pues tenga un recorrido adecuado que garantice que nuestra educación efectivamente sea de calidad y que mantengamos la motivación constante dentro de estas actividades. Por ello, es muy importante escucharlos a ustedes el día de hoy para pues poder en ese sentido construir pues una ruta de formación pertinente, ¿no? Entonces, bienvenidos y agradecimiento de antemano por su colaboración. Bueno, muy bien. Entonces, adelante, profe Hernán. Bueno, muchas gracias, profesora Mónica, profesor Nelson. Como les decía, hay unas preguntas orientadoras que pretenden ser la guía para que la reflexión y el análisis que hagamos en el día de hoy sea lo más efectivo y puntual posible. No, pues una opción era que nos presentáramos cada uno de los que estamos, pero eso nos demandaría eh, mucho tiempo y lo que les voy a pedir es que cuando alguien vaya a solicitar la palabra, utilice pues las herramientas que nos propone la plataforma. Ustedes ven en la parte inferior izquierda hay una mano, con esa manito pueden ustedes solicitar la palabra, yo les voy a ir dando cuando les dé la palabra, les solicito que por favor se identifiquen para que quede en la grabación. Ustedes dan su nombre, el programa al que pertenecen y el semestre en el que se encuentran y después presentan su opinión. La metodología que les proponemos es de que como son alrededor de unas 9 preguntas que nosotros les hemos planteado, iniciemos pregunta por pregunta. Entonces yo les voy a leer la pregunta que ustedes seguramente ya observaban en el formulario y quien quiera participar alrededor de esa pregunta pues va levantando la mano y expresando su opinión con las características que les he mencionado. Entonces, si ustedes recuerdan, la primera pregunta que nosotros les habíamos planteado era ¿qué estrategias de enseñanza-aprendizaje considera que fueron las más indicadas para desarrollar las clases? ¿No? ¿Qué estrategias de enseñanza-aprendizaje fueron las más adecuadas para desarrollar las clases? ¿Cuáles les funcionaron a ustedes mejor? Eso pues depende tanto del docente como del grupo de estudiantes, como del tipo de materia, como del programa, ¿no? Pero queremos pues que ustedes nos den su opinión al respecto. Entonces, quien quiera participar, por favor, levanta la mano y le doy el uso de la palabra. ¿No? Con confianza. Entonces, bueno, el pasa no está, creo que es Carlos quien quiere hablar, ¿no? Carlos, bien pueda. Sí, buenas tardes con todos, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos Chacón, actualmente estoy en 9º semestre del programa de Lengua Castellana y Literatura. ¿Ya? Bueno, Sí, respondiendo la pregunta a qué estrategias de enseñanza-aprendizaje considera fueron las más indicadas para desarrollar las clases. Pues bueno, nosotros como grupo, en realidad del grupo de 9º me refiero,
Yo creo que no tuvimos muchas dificultades, puesto que los docentes tuvieron o acogieron muchas alternativas a digamos, a las aplicaciones como las que ahorita estamos usando, que Jitsi o también Meet, ¿sí? Todas esas plataformas, pues en un principio no nos era posible entrar. ¿Por qué? Porque muchos no somos de la ciudad de Pasto y en nuestros pueblos, en las ciudades, pues no teníamos de pronto el alcance a conexión a internet Wi-Fi, ¿sí? Y pues obviamente los datos no aguantan para realizar una videollamada como esta. Bueno, entonces los docentes de nuestro programa eh, optaron por hacer o tener unas clases diferentes a estas plataformas, como por ejemplo Facebook Live, y de igual forma el uso de WhatsApp, ¿sí? El uso de WhatsApp sí fue muy indispensable. Entonces yo creo que por ese lado nosotros no tuvimos problemas, aunque claro, al inicio pues siempre pues todos fuimos o somos novatos en esta nueva normalidad o en esta virtualidad. Somos novatos, ¿cierto? Y pues como tal cometemos errores, todos cometemos errores. Y claro, hubo un docente o un par de docentes que nos criticaron mucho, que por qué no asistíamos a las clases virtuales, obviamente, que por qué pronto no podíamos desarrollar algún tipo de actividades específicas. Y era más que todo era por eso, por la falta de recursos tecnológicos que en ese entonces no contábamos, ¿sí? Llámese un computador, llámese una tablet, llámese, como lo dije antes, conexión a internet Wi-Fi. De pronto no contábamos con esos recursos. Y muchos docentes, o algunos docentes más bien, se enojaban por ello, porque claro, nosotros no podíamos entregar las actividades. Pero bueno, hablando, se llega, ¿no?, a unos acuerdos y gracias a Dios se puede decir, los docentes entendieron algunos casos, unos casos más graves que otros, podría decir, entendieron y se acogieron más que todo a nuestra posición que a la de ellos. Ujú. Entonces, esa creo que sería mi participación en cuanto a ello. Carlos, muchas gracias. Muy bien. Yo estoy tomando nota, después haremos algunas consideraciones acerca de sus intervenciones. Hay otra persona que me está pidiendo la palabra, pero pues como me aparece compañero Gilster, no está el nombre, no sabría quién es. Buenas tardes, profe, Ahí, creo que sigue. estoy... Ajá. Sí, Sí, lo que pasa es que sigue. no pude poner el nombre al entrar, pero me presento, soy Kelly Zamboni, representante de noveno semestre de lengua castellana. Quería primero, pues, dar la bienvenida a los chicos de primer semestre de nuestro programa. Creo que aquí están las dos representantes y algunos compañeros de primero. Y felicitarlos, pues, sobre todo por tener la iniciativa de poner su nombre como representante de curso, ¿no? Yo creo que, como lo mencionó el profesor, es una labor muy bonita y que nos deja un aprendizaje, pues, muy significativo dentro de la universidad. En cuanto a la pregunta sobre las estrategias de enseñanza y aprendizaje, como lo mencionó mi compañero, pues como curso no tuvimos como problemas muy grandes, ¿no? Al ser pues una materia que es muy de leer y todo eso, yo creo que donde se hubieron dificultades puede ser en ciencias, ¿no? Que es algo más como de teoría y práctica. Pero yo considero que una de las estrategias de enseñanza que funcionó mucho también fue lo de manejar los portafolios, ¿sí? Portafolios virtuales, porque eso también ayuda a que los compañeros que quizás no logren entrar a una videollamada o algo que sea en línea, o sea, se lleve un portafolio virtual de cada estudiante. Y eso también facilita al docente, pues, luego demostrar que el estudiante sí está haciendo las actividades y asimismo las guías, porque hubo un docente que manejó guías y que realmente nos funcionaron muy bien, sobre todo porque son guías que contienen un material bibliográfico bastante amplio. Entonces, eso nos ayuda a que nosotros pues nos mantengamos ocupados y tengamos de dónde investigar, ¿sí? Entonces, yo creo que esas dos estrategias nos ayudan pues muchísimo y creo que pues son ideas que se deberían tener en cuenta.
Eso, profe. Gracias, Kelly. Muy oportuno su comentario y me uno a sus palabras de bienvenida para los estudiantes del primer semestre. Le doy la palabra a Silvia Castelo, de Ciencias Naturales. Sigue, Silvia. Bueno, gracias, profe Hernán. Primero que todo, buenas tardes para todos. Mi nombre es Silvia Castelo, representante de sexto semestre de Ciencias Naturales. Bueno, con respecto a la pregunta de las estrategias de enseñanza y aprendizaje, como lo decía la compañera Kelly, para nosotros inicialmente fue un proceso bastante difícil, ya que al menos en mi semestre la mayoría no son de Pasto, entonces la conexión a los medios virtuales era escasa, por decir que nula. Inicialmente nosotros paramos el semestre un tiempo y cuando retomamos, digamos que nos facilitó mucho el, el manejo de las diferentes aplicaciones para las clases, ya sea Jitsi, Zoom, Google Meet, y también una materia que la desarrollamos totalmente por WhatsApp. Entonces, por ejemplo, para los compañeros que no tenían datos para poder asistir a una clase virtual, el manejo de la clase por WhatsApp les facilitó mucho porque pues el manejo de datos para una red social es mucho menor que para una videollamada, ¿cierto? Entonces, yo creo que esto fue fundamental y de todas maneras también el apoyo de los profesores. Los profesores de la facultad como tal nos apoyaron muchísimo en cuanto al acompañamiento y a los procesos de nivelación que se hicieron con los compañeros que no pudieron conectarse. Asimismo también hubo una profesora con quien otro compañero y yo nos pusimos como en la tarea de comunicarnos con todos los compañeros para ver cómo estaban y cuál era su situación actual. Entonces yo creo que ese acompañamiento también de los profesores y de uno como estudiante hacia sus compañeros fue vital para poder culminar satisfactoriamente el semestre. Listo, Silvia. Muchas gracias por su participación. ¿Alguien más quiere participar en este punto? Bueno, después podemos retomar algunos elementos. Veo que alguien me está levantando la mano. Sí, pero siga, no lo identifico. Yo, profe, Cristian Camilo Sigue, Lozano, de octavo semestre de licenciatura en Ciencias Naturales. sigue, Cristian. Bueno, muy buenas tardes a todos. Primero, pues agradecer este espacio, que creo que es bastante importante para nosotros como estudiantes poder entender cuáles son las falencias y cuáles fueron las fortalezas que tuvimos para poder llevar a cabo el anterior semestre. Entonces, pues yo creo que si seguimos abriendo palabras, yo creo que esos serían como los temas más redundantes. O sea, si seguimos, vamos a redundar sobre lo mismo, porque creo que las estrategias que utilizaron la mayoría de profesores de la facultad fueron casi las mismas. Entonces, creería yo, bueno, mi forma de ver, no sé qué opinan los demás, irlo abriendo paso a las siguientes preguntas orientadoras. Sí, de acuerdo. En la medida en que vayamos planteando las preguntas, se van a dar cuenta de que incluso algunos compañeros que ya intervinieron han ido dando algunos esbozos de respuestas a las siguientes inquietudes. Sin embargo, me decía, levantaba por aquí la mano Carlos, ¿quiere decir algo? Sí, pues sí que estoy de acuerdo con el compañero Cristian, ¿no? Que vamos ahí de pronto a perder un poquito de tiempo. Solo que me faltó un poquito resaltar en mi anterior respuesta. No sé si me permitan el espacio. Bien pueda. Ya. Pues en realidad también destacar muchísimo la labor de los docentes, ¿no? Como lo mencioné antes, porque
Bueno, como también lo dije antes, muchos somos de diferentes pueblos y pues obviamente las conexiones a internet se hacen muy complejas. Entonces, pues yo sí quiero resaltar, la verdad, pues no voy a dar el nombre, pues no sé si sea prudente, pero bueno, hubo un profesor con el que él, digamos, sacó el tiempo, extra tiempo, qué sé yo, no sé cómo nombrarle, y se tomó la dedicación de llamar uno por uno al celular como llamada telefónica para asesorar la clase, ¿sí? Para dar la clase como tal vía telefónica a aquellas personas en los que en ese entonces no pudimos entrar a sus clases. Entonces yo creo que para que esto salga adelante en este siguiente semestre, pues los docentes también tienen que aportar, digamos, un granito de más, ¿sí? Un granito de más para que todos podamos tener, digamos, los mismos alcances o los mismos aprendizajes. Porque para nadie es un secreto, para nadie fue un secreto más bien, que las personas que sí pudieron entrar a las clases virtuales tuvieron un mayor desempeño que el resto de las personas, porque obviamente las clases no van a ser igual, ¿cierto? Entonces, ese era mi puntico a destacar y también como recomendación a los docentes que tenemos. Gracias. Muy bien, muy oportuno. Entonces, yo creo que con con las preguntas que vienen vamos a ir desarrollando estos primeros esbozos de análisis que hemos planteado, ¿no? La segunda pregunta dice, es en relación específicamente a las dificultades queremos saber de su parte cuáles dificultades identificaron en su grupo para el desarrollo de los cursos, ¿no? Antes hablamos de las estrategias, ahora queremos saber cuáles fueron las principales dificultades que se identificaron en su grupo. Decimos en su grupo porque ustedes pues actúan en su rol de representantes, ¿no? Que recogen los intereses y las inquietudes pues, de sus compañeros. Entonces, ¿qué dificultades encontraron en su grupo para el desarrollo de los cursos? Está Camilo Lozano y después Kelly también. Siga Camilo siga Camilo y después creo que es Kelly, ¿no? Sí, profe. Dale. Camilo. Sigue Kelly entonces. ¿Aló? Ya te ¿Me escuchamos. escucha? Sí, señor. Ya. Bueno, perdón. Yo creo que pues al igual que en varios semestres de nuestra facultad, como en la universidad, otras universidades, yo creo que la mayor o el mayor problema ha sido de conexión, debido a que primero pues mucha gente no cuenta con las herramientas tecnológicas para poder utilizar los medios de comunicación, pues como son el internet, celular, no tenemos, o hay gente que no tenía cómo contarse. Para otras partes fue muy difícil también, pues ya que la señal de internet no llegaba, pudieron haber tenido las herramientas y no tenían cómo conectarse, pues porque el internet en algunas zonas no agarra muy bien. En algunas zonas del departamento o de otros departamentos, pues como sabemos, pues la universidad no es solamente del departamento, sino es regional. Entonces, yo creo que esas serían una de las principales dificultades, incluso pues nosotros como representantes de algunos semestres junto con el comando universitario estuvimos trabajando para poder solventar algunos casos, ya sea con SIM cards o ya sea con medios electrónicos, para que la gente o algunos compañeros tanto del semestre de la facultad puedan acceder a estos medios de comunicación y puedan realizar sus clases en una, entre comillas, normalidad. Listo, gracias. Y yo quisiera, antes de que intervenga Kelly, aunar a esa pregunta de la identificar las dificultades, si las soluciones que planteó en su momento la universidad institucionalmente, si
si fueron efectivas o no. Sí, Kelly. Sí, profe. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Profe, eso iba a mencionar lo que usted acabó de decir respecto a eso, ¿no? Yo creo que sí fueron efectivas, aunque llegaron un poco tarde, ¿no? Sí hubo una demora y creo que los chicos también tuvieron dificultad pues al momento de recibirlas y por eso pues muchos pasaron el proceso de nivelación, ¿no? También ahora pues la universidad ha dado como un plan de contingencia lo de los computadores, ¿no? Que por cierto hasta hoy hay para inscribirse para poder que la universidad le otorgue un préstamo de un computador portátil o ya sea un apoyo en conectividad, ¿no? Por si alguno de pronto lo necesita o para que le recuerden a sus compañeros que es hasta hoy. Y respecto a las dificultades para el desarrollo de algún curso, pues me acojo a las que mencionó Camilo, pero quería mencionar algo en específico, sobre todo con mi semestre y los semestres los que ya estamos trabajando en el proyecto de grado, ¿no? Yo creo que hubo una dificultad bastante grande que fue respecto a los asesores de trabajos de grado, ya que sobre todo en mi semestre se vio que muchos asesores, o sea, como desaparecieron, o sea, los chicos los buscaban, no estaban, muchos decían que ya iban a renunciar, luego volvían, algunos asesores no tenían conocimiento a lo último de la flexibilidad que se hizo para esos proyectos, los cambios que se hubo. Entonces, yo creo que eso sí es como un llamado de atención que se debe hacer a los asesores de los proyectos de grado, porque en eso se hubo un bastante descuido, porque incluso los mismos profesores de práctica, ellos empezaron a hacer asesorías a muchos trabajos de grado porque los asesores no estaban o no se aparecían. Entonces yo creo que ese es un tema que nosotros esperamos realmente que este semestre pues no sea así, sí. Obviamente que hay asesores que pues de verdad estuvieron ahí apoyándonos incluso hasta ahora en vacaciones y todo, pero hay otros asesores que en ningún momento digamos aparecieron o se tomaron el tiempo para escuchar a los estudiantes, por más que a veces los estudiantes los buscaban, pues no había la forma de comunicarse con ellos. Entonces yo creo que esa es una parte pues que sí queríamos mencionar como grupo y pues que también me la recalcaron que la mencionara aquí en la reunión para que, no sé si el señor decano pues hable en eso en alguna reunión con docentes. Eso era, profe. Vale, muy oportuna y estamos tomando nota, el señor decano también. Muchas gracias por esa observación. Le doy la palabra a Lucena López de Lengua. Buenas tardes a todos. Soy estudiante representante del séptimo semestre de Lengua Castellana y Literatura. Sobre los medios y las ayudas que se abrieron en el anterior semestre, sí ayudaron a varios estudiantes, pero a otros no les llegó la ayuda. Entonces, ojalá este semestre haya más expansión para otros estudiantes. Y sobre las dificultades, hubo una problemática con unos profesores que utilizaron plataformas que no eran muy adecuadas para todos los estudiantes. ¿En qué me refiero? Había estudiantes que viven en poblaciones muy lejanas, que no tenían acceso a internet y ellos no podían acceder a eso. Y aún así, era el único medio para entregar esos trabajos y evaluar. Entonces, esa es una problemática que creo que debería estar pendiente, que es ser más conscientes con los estudiantes, porque también tenemos muchas dificultades. Gracias por la atención. Gracias, Lucena. Le doy la palabra a Silvia. Gracias, profe. Bueno, en este punto yo creería que nosotros, pues siendo de ciencias como tal, se dificultó mucho también el trabajo de los laboratorios, ¿sí? Porque realmente es bastante complejo realizar unos laboratorios de manera virtual, más como en materias como química, donde pues es como fundamental, ¿no? Estar en un laboratorio presencial, utilizando los diferentes elementos o reactivos que se necesitan para trabajar esto.
Adicional a esto, como lo mencionaba Kelly, pues las ayudas de la universidad se demoraron bastante en llegar. Igual se comprende que es un trabajo largo el que hizo la universidad para poder recoger como toda la información de los estudiantes que realmente necesitaban estas ayudas de conectividad. Y si bien esto le ayudó a muchísimos estudiantes, pues también hubo otros que no les favoreció mucho porque viven en algunas zonas donde incluso la señal no es muy buena, la señal de celular. Entonces, realmente hubo muchos estudiantes que se quedaron con la SIM card intacta porque no pudieron acceder a ella. Otro de los aspectos es, como lo mencionaba Camilo, la conexión, la inestabilidad a la conexión de internet. Si bien a veces aquí mismo en la ciudad la conexión se vuelve inestable, en los pueblos pues es muchísimo más, ¿no? Entonces, en el momento en el que a un estudiante se le caiga el internet y abandone la clase, al momento de retomarla nuevamente, pues ya hay un periodo largo de esa clase que se perdió y que no va a entender. Entonces, yo creo que esas hasta ahora siguen siendo las dificultades que se presentan para poder desarrollar este semestre virtual y el desarrollo del semestre virtual anterior. Vale, muchas gracias, Silvia. Los invito pues a los otros compañeros estudiantes también a expresar sus opiniones, ¿no? Voy a continuar con la tercera, bueno, la tercera pregunta está muy incorporada a la anterior. La Profe, tercera habla profe, sí, perdón, le estaba alzando la mano la compañera Lady. qué pena, no la vi. Siga, Lady. Sí, buenas tardes a todos. Hola, Lady, buenas tardes. Siga. Soy Lidy Rosero de sexto semestre de Ciencias Naturales. Y bueno, yo creo que otra dificultad también es el hecho de que muchos profesores no sabían cómo usar las plataformas. Entonces se perdía mucho tiempo en las clases, o sea, media hora en por lo menos o sea, nosotros mismos le íbamos diciendo, mira tal parte, o sea, yo creo que es necesario también que así como nos dictan pues las TIC, pues no sé, un curso eh, rápido de TICs a los profesores, para que no se pierda tanto tiempo, ¿no? Al iniciar una clase, cómo presentar, cómo presentar pantalla o las diapositivas, eso, eso era todo. Gracias, tiene razón, Lady. Esa pues es les comento que en la reunión de los colegas surgió como una necesidad reiterar a la universidad de que nos brinde apoyo y capacitación, ¿no? Ustedes deben entender, muchos colegas, 20, 25 años acostumbrados a dar clases en forma presencial, nunca en la historia de sus vidas les tocó enfrentar una situación como esta, pero han hecho pues sus mejores esfuerzos. Pero su apreciación es totalmente válida y los profesores somos conscientes de esa realidad. Muchas gracias. Entonces yo les decía que la pregunta 3 ya se ha ido respondiendo porque es acerca de las dificultades que como estudiantes tuvimos en el desarrollo de los cursos, pero creo que es muy ligada a la anterior. Voy a pasar a la pregunta 4, que dice, ¿considera que la educación asistida por las tecnologías permitió desarrollar los contenidos básicos y demás competencias como el saber hacer y el saber ser de las asignaturas que usted cursó? ¿Sí o no? Y justifique su respuesta. Entonces tenemos esa pregunta muy importante, a ver si estas tecnologías que utilizamos, algunos con mayor éxito, algunos con algunas dificultades, pero en última sí se están logrando el desarrollo de competencias frente a las asignaturas. Vamos a ver qué opinan. Yo veo acá levantada la mano de Carlos. Sí, buenas tardes. Bueno, quería responder era a la anterior pregunta, pero bueno. Pero Pues bien pueda, respóndala si quiere.
Ok. Y esto también. Ok, bueno, la principal dificultad que nosotros como grupo presentamos el semestre octavo, fue la siguiente, que, o sea, los profesores, Octavo lengua castellana y ciencias. literatura, lengua castellana y Ya. literatura, octavo, pues el anterior semestre, ¿no? Obviamente. Ah, ya, ya. Ya. Em, o sea, va encaminado más que todo es a que haya una coherencia con los trabajos que presentan o dejan los docentes, ¿sí? Pues porque ellos, más que nadie, conocen y saben los casos de las personas de que en ese entonces pues, no contábamos internet, vuelvo y reitero, no teníamos ningún medio de, digamos, de conexión y aún así, sabiendo eso, los dos, supongo yo que todos los docentes conocían los casos, pues no, pero al parecer creo que esa docente pues parecía que no. Bueno, entonces, ¿a qué voy? Dejó pues un trabajo, o sea, sumamente de pronto para mí incoherente, ¿sí? ¿Por qué? Porque para realizar el trabajo se necesitaba de una cámara o un celular con una cámara buena para realizar un video, se necesita obviamente de un portátil para tener el archivo, se necesita de una persona que edite el video, ¿sí? Se necesitaba también conexiones a internet para enviarse los diferentes partes de los videos y así concretar, digamos, un solo video porque era en grupo, ¿cierto? Entonces, obviamente, a mí sí me parece sumamente incoherente realizar este tipo de actividades o trabajos sabiendo en las condiciones que estamos, como lo mencionaron las otras personas. Hay compañeros que incluso viven en el campo, o sea, literalmente en el campo y ni siquiera les llega señal de celular. Entonces, ¿cómo pretenden que nosotros realicemos un trabajo de ese corte? Bueno, o sea, es prácticamente imposible, a no ser de que, no sé, con ayuda de Photoshop o algo así, bueno, no sé si se pueda, que esa persona aparezca en el video para que la agreguen y la tomen en cuenta para una nota porque prácticamente aquí se dijo que la nota iba a ser cualitativa y no cuantitativa, y no fue así, para nada fue así. Los docentes solo se pegaron de los trabajos, entregó a tiempo, no entregó a tiempo, entregó bien, entregó mal, o sea, no importó la situación en la que nosotros estábamos. No tenían en cuenta si teníamos internet, no tenían en cuenta si era del campo, bueno, etcétera. En mil razones había para tener en cuenta y hacer la valoración cualitativa como se mencionó, ¿sí? Pero entonces, como digo, ese sí es un llamado fuerte que realizo o hago a los docentes, ¿sí? Para que hagan esos, o realicen más bien los trabajos de una forma coherente y que los hagan, o sea, algo realizable, ¿sí? Ese era mi punto. Muchas gracias. Gracias a usted, Camilo, muy bien. Carlos. Usted fue muy claro al inicio, ¿no? Creo que se refería a alguna situación en particular, pues no conviene nunca generalizar la posición pues, de todos los docentes. Como les digo, unos más que otros tienen más habilidades en adaptarse a estas nuevas circunstancias, igual los estudiantes, pero es totalmente pertinente y oportuna su comentario, la estamos tomando nota aquí. Sí, claro que sí, qué pena, claro. Pues sí, obviamente no es todos los docentes, o sea, eso fue un solo caso, un docente que pasó ese problema, digamos. Vale, ve Camilo, y con relación al tema de que si considera que esta educación mediada por estas tecnologías sí permitió desarrollar los contenidos básicos y demás competencias como el saber hacer y el saber ser de las asignaturas, ¿cuál es su opinión? Bueno, es Carlos, ¿no? De pronto, qué pena. Carlos, sí, Carlos. Ya. Bueno, entonces para responder
siguiente pregunta, ¿no? Pues, a ver, yo creo, por lo menos en nuestro programa, ¿no? Porque como lo mencionó Kelly, nosotros es más de lectura, más de literatura, ¿sí? Pues el aprendizaje, más que todo, tiene que ser, digamos, muy personal. Y en esta virtualidad, obviamente, pues también en presencial siempre tiene que ver mucho la actitud también, ¿no? La actitud del estudiante, que investigar más, tener como que esas dudas, ser preguntón, ¿sí? Para poder asimismo contestarse y investigar más sobre ello, ¿sí? Pues en ese semestre, pues yo considero que sí hubo muchos huecos en cuestión del aprendizaje, muchos huecos. Pero como lo dije en mi primera participación, todos somos novatos y todos pecamos, porque en esta nueva normalidad, pues todos somos nuevos. En realidad, aquí nadie tiene experiencia, ¿sí? Así diga, yo soy docente de 20 años y yo esto manejo al revés del derecho. Bueno, de pronto por ahí salga, pero pues yo creo que todos, absolutamente todos somos nuevos. Entonces, yo sí considero que dejó muchos huecos en el aprendizaje, pero vuelvo y reitero también, pues eso es, ¿no? De cada uno ponerse ahí como las pilas. Y también, como lo mencioné antes, también tiene mucho que ver el aporte y las ganas que tenga el docente de ver diferentes alternativas y no solo encerrarse con una para dar una buena clase o impartir o dejar en nosotros un buen aprendizaje. Ujú. Vale, muchas gracias. Entonces, sigue en el uso de la palabra Juan David y después Kelly. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues nosotros las Nombre de dificultades que Juan David. tuvimos como con el saber hacer. Perdón. Mi nombre es Juan David Herrera, de sexto semestre. Fui el representante del semestre pasado. Entonces, pues, el trabajo pues se aumentó un poco en el semestre pasado por esa dificultad de la pandemia. De Ciencias Entonces, Naturales, ¿no? sí, señor, de ciencias naturales. En el ámbito del saber hacer, pues se nos dificultó bastante porque nosotros al comienzo, en la práctica pedagógica, empezábamos a hacer una observación para escoger nuestro trabajo de grado, ¿no? Entonces, en ese ámbito, pues se nos dificultó todo el saber hacer, ¿no? Tuvimos que replantear las estrategias para poder cursar de forma diferente y por nuestra cuenta, junto con la asesoría del profesor de práctica, esa cuestión del saber hacer en la práctica pedagógica sí se nos dificultó. Y en el saber ser, en el saber hacer también se nos dificultó la cuestión de los laboratorios, ¿no? Porque no se puede hacer un laboratorio en casa como se hace en un laboratorio en la universidad, por la cuestión de los materiales y todo eso. El saber hacer, sí fue más como un ámbito personal, que pues yo creo que muchos se los vio afectados, algunos de pronto con estrés de estar en los pueblos y no poder tener la conexión a las clases, pues de pronto se fueron afectados de esa forma, ¿no? Esa sería mi respuesta. Muchas gracias, Juan David. Kelly. Vale. Sí, profe, iba a mencionar también lo que dijo Juan David respecto a la práctica, ¿no? En cuanto al saber hacer, creo que ahí también se nos dificultó muchísimo la práctica, ¿no? Aunque al igual que los profesores de la facultad, pues a nosotros también nos tocó como que adaptarnos y buscar otras alternativas para igual llegarle a los alumnos, ¿no? Porque a nosotros también nos tocaba dictar clases vía virtual o ver la forma de hacer guías didácticas. Entonces yo creo que ahí sí como que se nos dificultó muchísimo. En cuanto al saber ser, el tema de la virtualidad también deja mucho a uno tener un autoaprendizaje, ¿no? Entonces yo creo que por ese lado
si lo tomamos sobre el tema de autoaprendizaje, pues sí hubo mucha ventaja porque digamos que al tener pues la virtualidad como que no había una limitación en tiempo ni tampoco ni en espacio, ¿no? Entonces, pues eso también facilitaba que pues ya sea en cualquier lugar o en cualquier momento, pues nosotros como estudiantes pues pudiéramos acceder a la información o buscar la información o acceder a alguna clase que haya sido pregrabada. Entonces, por esa parte diría eso, ¿no? Claro que, como lo mencionó pues el compañero Chacón, hubieron pues algunos huecos, pero pues es entendible, ¿no? Yo creo que también ahorita mucho depende del autoaprendizaje, ¿no? Pues todos nos van a poder dar los profes porque pues incluso nosotros que ya estamos en noveno ya, que ya nos queda poco por salir y de ahí para adelante es lo que uno quiere aprender, o sea, algo muy individual. Entonces eso también es como un llamado de atención quizás a los chicos de primero, pues que pronto estén hasta asustados con escuchar ahorita tanta queja, pero es algo, una experiencia más y es algo que también depende mucho de las ganas que uno le ponga a aprender. Muchas gracias, Kelly. Pertinentes sus comentarios. Antes de continuar, yo quisiera preguntar si hay representantes estudiantiles aquí presentes de la sede de Tumaco. ¿Hay alguien de Tumaco? Bueno, parece... Pues, profe, particularmente habíamos citado a algunos compañeros de la licenciatura en lengua y literatura, pero todos ellos escribieron exponiendo situaciones complicadas, algunos para conectarse, otros por su situación laboral. Y por ello Marta, que es la representante de décimo, solicita si se puede reprogramar un encuentro exclusivamente con ellos, ¿no? Con los de la sede de Tumaco. Ya, bueno, profe. Vale. Sí, porque los representantes de ciencias, que son un semestre únicamente, los que pasan ahora a segundo, que fue el primer semestre, estaban invitados y habían confirmado la asistencia, pero pues no los veo por aquí. Bueno, entonces, está bien, programaremos una reunión para ellos. Entonces, la otra circunstancia que queremos preguntarles es acerca de qué temas o qué aspectos o qué espacios de cualificación requieren ustedes como estudiantes para mejorar este proceso de enseñanza-aprendizaje mediado por tecnologías. Aquí hemos hablado de que los profesores necesitaban pues aprender y manejar estas herramientas, ¿no? Ustedes como estudiantes, ¿en qué aspectos consideran que debe haber una mayor cualificación? A ver, muchachos. O sea que no necesitamos cualificación. Juan David. Sí, yo creo que pues en la parte de nuestra carrera, ¿no? Que es las ciencias, la cualificación que tiene que haber, o sea, la preparación de actividades que tienen que hacer, se tiene que enfocar mucho en la manera didáctica de cómo dar una clase, ¿no? O sea, algunos profesores a veces son muy monótonos y simplemente llevan las diapositivas y ya, no hacen nada más. Entonces, el trabajo del profesor es como llamar la atención, porque es que a veces en los temas de ciencias son un poco más complejos y si un profesor lleva las diapositivas nada más y no hace la clase interactiva, se va a complicar mucho el entendimiento, la comprensión de los temas. Y lo otro, la otra cualificación que tiene que haber es en la preparación de los laboratorios, porque pues a veces creo que ahora
tengo entendido que la universidad está preparando unos laboratorios por videos, entonces eso me parece bien porque uno va a poder ver la práctica del laboratorio. No lo va a poder hacer, pero va a tener la posibilidad de verlo, que ya es algo y es muy buena. Pero en el caso de que no llegue a pasar este semestre, entonces tienen que preparar unos laboratorios muy buenos y uno tiene que a veces disponer de algunos materiales que no son muy complicados, pero pues lo lleva a eso, ¿no? Muy bien, gracias. Tiene uso la palabra Silvia Castel y después Daniel. Gracias, profe. Yo quería decir lo que dijo Juan David acerca de los laboratorios. Yo creo que ese es un espacio que sí o sí debe hacerse de manera presencial. Es realmente súper complejo realizar los laboratorios virtuales. Yo creo que en ese aspecto le falta como a llevar ese desarrollo de los laboratorios, hacer ese cambio de esos laboratorios presenciales y llevarlos para que puedan ejecutarse de alguna otra manera virtual. En otro programa de la universidad, el laboratorio de biología molecular se reestructuró totalmente y se llevaron a cabo unos laboratorios que se pudieron preparar en casa y que realmente generan ese aprendizaje que tiene que generar un laboratorio desarrollado en los laboratorios de la universidad como tal, y eso me pareció muy bonito porque se acoplan a la virtualidad, o sea, no se presenta el mismo formato que se presenta de manera presencial, sino que también se acopla a esa virtualidad y le permite a uno como estudiante, primero, poder hacer esos laboratorios y segundo, aprender lo que se necesita aprender en esa realización. Entonces, yo creo que en el aspecto de los laboratorios sí es importante como poder hacer como una reestructuración de los manuales de laboratorio, de las asignaturas que lo tienen, y para que se puedan realizar de alguna manera, de manera virtual, y no generen como estos vacíos ni se queden ahí como en un limbo, realizándolo hay algunos programas que permiten, por ejemplo, de química, que permiten hacer laboratorios, sin embargo, el proceso no es el mismo y a veces creo que generan más confusión que aprendizaje. Muchas gracias, Silvia. Claro que al principio, no sé si te entendí mal, o no sé si eso es lo que querías expresar o no, decías que era importante los laboratorios presenciales. Sí, dije que o sea, me parece, creo que los laboratorios sí me parece que son importantes manejarlos de manera presencial, aunque pues obviamente todo esto no lo permite. Entonces, por eso hablaba de hacer como la reestructuración, de que se puedan manejar de manera virtual y no se presente el mismo formato que se presenta de manera presencial a la virtualidad, porque no se acopla de ninguna manera. Ya, claro. Porque hay un escenario posible que está entre los que se podrían escoger, y es de que por medio de la alternancia y con todas las medidas de bioseguridad y con grupos pequeños se pueda asistir a esos laboratorios. No sé qué opinan ustedes. Perdón, no levanto la mano, pero respecto a eso, yo considero que no, porque hay personas que todavía están en sus pueblos, sí, están aislados todavía. Entonces, pues en el caso de nuestro curso, que son más del 60% que son de pueblos, entonces no se podría hacer esa alternancia en los laboratorios de la universidad. Tendrían que ellos trasladarse a la ciudad y creo que les quedaría muy complejo. Vale, muchas gracias. Tiene la palabra Daniel y después la profesora Mónica Vallejo. Bueno, buenas tardes para todos. Antes de realizarme mi intervención, me gustaría saber que si puede intervenir alguien de semestres inferiores de la licenciatura en lengua castellana y literatura. ¿Puede? Pues claro, cualquiera que esté aquí presente puede. Sí, claro, para que nos comente cómo han vivido ellos esta nueva forma de educarnos.
Ah, tú te estás invitando a que participen. Sí, claro, yo ya estoy en noveno. Yo Ah, quiero ya, escucharlos ahí. Ya. Bueno, ahí está la invitación que hace Daniel. No sé si hay alguien de semestres inferiores de lengua. No, nadie. No. Ahí hay una mano alzada. Es de la profe. Ah, Mónica. Ah, Es la bueno. profe Mónica. Entonces voy a hablar yo. Bueno, en esta parte del desarrollo, ¿no?, de las competencias que hemos adquirido para fortalecer también nuestro proceso de práctica en las instituciones, hemos pues, tenido muchísimas dificultades, ya que hay muchos estudiantes que no pudieron hacerlas y cortaron ya cuando inició la cuarentena su proceso de práctica. Otros hemos estado apoyando en el desarrollo de material didáctico para las instituciones y hay grupos reducidos que sí han podido desarrollar su práctica común y corriente. Entonces, este también es el reflejo de lo que ha pasado en nuestros salones de clase. Hemos tenido profesores